Hola, en el tema de hoy vamos a ver comunidades eclesiales de base. Trataremos en esta presentación, dado que el tema es amplio y robusto, mínimamente abordar algunos elementos, características, definiciones, algo de historia que nos permita tener una idea un poco más clara de qué son estas comunidades, por qué son llamadas como son llamadas, de dónde provienen las mismas, cuál es su hoy, cuál es su dinámica actual, pero sobre todo, cuál es su mañana en nuestro contexto latinoamericano. Sean ustedes bienvenidos. Día a día con Monseñor Romero. Meditaciones para todo el año. Que haya más y más comunidades de base. Pienso en este instante en esta comunidad de la arquidiócesis, peregrina en estos 4 departamentos, tan bonita, tan encantadora en sus comunidades de base, donde los hombres, los jóvenes, las mujeres se conocen cada vez más íntimamente y se sienten que en su corazón que los une está el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Por eso insisto tanto, queridos hermanos, que haya más y más comunidades de base. No es un invento de nuestros últimos tiempos, es la gran necesidad de que los hombres cristianos se conozcan, se amen, vivan juntos, concientizándose en esta energía divina. Homilía del 21 de mayo de 1978. Reflexión teológica. Que haya más y más comunidades de base. Es una frase ya bastante repetida. Que haya más y más comunidades de base. Para Monseñor, las comunidades eclesiales de base eran espacios donde hombres, mujeres, jóvenes se conocen más íntimamente. Sienten que en su corazón que los une está el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y además dice que es una necesidad que los cristianos se conozcan, se amen, vivan juntos concientizándose en esta energía divina. Que haya más y más comunidades de base. ¡Qué expectativa de este obispo! Estos días, después de la Pascua del Padre Pedro, recuerdo que el sucesor de Romero, Monseñor Rivera y Damas, a Pedro y a mí, escribió una carta donde nos hizo saber que ya no nos quería en la arquidiócesis, porque nuestro pastoral, es decir, la formación de las comunidades eclesiales de base, provoca división en la iglesia. ¡Qué diferencia con Monseñor Romero! En realidad, las autoridades eclesiales tienen miedo de las comunidades eclesiales de base. En papel todo está bien, pero en la práctica se van corriendo y desean deshacerse de ellas. ¿Qué es una comunidad eclesial de base? Se entiende por comunidad eclesial de base un grupo pequeño en el cual sus integrantes se conocen. La iglesia es ese pueblo de Dios y en cada momento histórico va descubriendo e implementando nuevas formas de organización que ayudan a interiorizar los valores evangélicos, ofreciendo una respuesta a los signos de los tiempos. Comparten pues estas personas su vida, celebran juntos su fe y se ayudan mutuamente a vivir plenamente su compromiso en la construcción del reino. Repasemos un poco de historia. El caminar de las comunidades eclesiales de base comenzó en América Latina al final de la década de 1950 e inicio de la década de 1960.
Quienes han estudiado la historia de estas comunidades afirman que hubo un largo periodo de preparación del terreno para el surgimiento de las mismas. Entre otros elementos, destacan los siguientes: la experiencia de la catequesis popular, llamado movimiento catequético, la contribución a la acción católica brasilera que asume el modelo belga, francés y canadiense de la acción católica especializada, como la JAC, Juventud Agraria Católica, la JEC, Juventud Estudiantil Católica, la JIC, Juventud Independiente Católica, la JOC, Juventud Operaria Católica, y la JUC, Juventud Universitaria Católica. También el movimiento de educación de base, el movimiento por un mundo mejor, los diferentes planos de pastoral de la CNBB, Plan de Emergencia 1962, Plan de Pastoral de Conjunto 1966. También el movimiento bíblico, que busca nuevas formas de interpretación de la palabra de Dios, y el movimiento litúrgico en Europa y también en Brasil. También las comunidades de base nacen en ambientes de profundos cambios sociales y de lucha por la justicia. Así pues, en América Latina, en los años 60, fueron testigos de transformaciones a nivel sociopolítico y eclesial. Los cristianos empezaron a tomar conciencia de vivir en un continente de bautizados, casi inertes ante injusticias y desigualdades sociales ampliamente crecientes. Las comunidades de base nacen vinculadas a la cultura, desde el canto popular, música contestataria. Crecen y se desarrollan, y he aquí un punto importante, con la teología de la liberación y la lectura popular de la Biblia. Abro comillas para decir lo siguiente: puede decirse que las comunidades eclesiales de base son el corazón de ese proceso de renovación. Ellas realizan las prácticas desde donde parte la teología de la liberación y constituyen el núcleo fundamental de la pastoral popular, y son el ámbito privilegiado donde la Biblia se comprende en solidaridad con los pobres. Las comunidades eclesiales de base estamos desde el año 1964 haciendo presencia en una de las secciones de la iglesia. No tenemos mucha presencia en la parte de la estructura. Nuestro trabajo de nosotros o nuestro templo son las casas, ¿no? Somos familias que nos reunimos en casas en los barrios. Comunidades porque están conformadas por familias completas. Eclesiales porque esas familias que nos reunimos compartimos a la luz de la palabra, ¿no? Compartimos nuestra fe, nuestras alegrías y nuestras penas. Y de base porque como somos familias comunes y corrientes que vivimos del pan de cada día, estamos preocupados por las injusticias que hay en nuestra realidad, ¿no? En esta realidad social. Nuestro trabajo no está tanto en el interior de una parroquia o de un templo, sino está afuera, en los barrios, en las juntas vecinales, en las OTBs, juntas escolares, y de por ahí nuestro sueño es alcanzar un nivel político, ¿no? Sin duda nos falta bastante animador, nos falta bastante líder. Eso no se construye de la noche a la mañana, eso va años de proceso de formación, de caminar en las comunidades. Y con la ayuda de Proyecto M&M, ayuda de Nienke, todo el dinero está destinado a la formación de los laicos, especialmente a la formación de la mujer. El 100% de las comunidades eclesiales de base, 90, si no es más, están conformados por mujeres. Ese 90 o algo más por ciento somos mujeres, siempre están liderando el varón, siempre el varón. Es por eso que nuestra meta, llegar a esa formación. Creo que ya se ha abierto un espacio, yo soy mujer y se me ha abierto un espacio a nivel nacional. Sin duda es un trabajo muy difícil porque he encontrado muchas piedras en el camino.
tanto de hermanos laicos como de sacerdotes. No les cuesta todavía creer que una mujer esté a la cabeza de algo. Espero que de aquí a unos 2 años todo mi equipo a nivel nacional y de todas mis jurisdicciones sean lideradas por mujeres. Entonces es una preocupación que la mujer empiece a tomar protagonismo dentro de la iglesia y en la sociedad misma, ¿no? Nos ha servido bastante ayuda. Nosotros tomamos temas como familia, como prioridad para una gestión trienal: familia, jóvenes, organizaciones sociales y ecología y medio ambiente. El año pasado tuvimos el primer proceso, se podría decir, de formación. Si Dios quiere, si este año se aprueba la segunda etapa, vamos a continuar con esta formación. Queremos buscar gente, familia, personas que presten un servicio tanto a la iglesia y a la sociedad. Queremos ser luz para las otras personas. Creo que es justo buscar una sociedad más justa, más solidaria, que sea menos individualista, sea menos consumista. Queremos una sociedad de hermanos. Es un trabajo difícil, ¿no? Es difícil, pero poco a poco queremos llegar a más familias que estén comprometidas y que sobre todo queremos dejar un mundo mejor para nuestros hijos. Ahora bien, ¿por qué son denominadas comunidades eclesiales de base? ¿Por qué es una comunidad? Bueno, son comunidades porque integran familias, adultos, jóvenes y niños, porque tienen el mismo fin, que es construir el reino de Dios desde aquí, porque tienen organización y sus miembros tratan de estar unidos, porque viven ayudándose en sus penas, trabajos y alegrías, porque están unidos a una comunidad más amplia, que es la parroquia, porque está abierta a toda la gente del barrio, el rancho, etc. ¿Por qué es eclesial? Bueno, las comunidades son eclesiales porque allí hay personas bautizadas que se reúnen en nombre de Dios, al que van conociendo por la Biblia y el trato con los demás, porque el asesor siempre es un sacerdote o un religioso o un seglar autorizado por el párroco o por el encargado de la comunidad, porque celebran la Eucaristía en la vida comunitaria, porque están unidos a toda la iglesia del mundo, porque viven según la disposición de la iglesia de su nivel diocesano, porque viven o exigen una pastoral organizada y coordinada, porque tratan de unir su vida con su fe, porque están abiertas a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, y porque responden a la misión de Jesús. ¿Por qué son de base? Estas comunidades son de base porque a los miembros los unen las mismas necesidades y tratan de salir de ellas, porque luchan por vivir su fe de cristianos en la comunidad donde viven, porque no se cierran en su grupito, sino que están al pendiente de los problemas de toda la comunidad, porque están formadas por gente generalmente pobre, humilde, que fue la gente a la que prefirió Cristo durante toda su vida: pobres, marginados, migrantes, indígenas, comunidad afroamericana, comunidad LGTBI, etcétera, etcétera, etcétera. El método y la pedagogía en las comunidades eclesiales de base. Las comunidades eclesiales de base se orientan continuamente por el método denominado ver, juzgar, actuar. Las comunidades tratan, primero, de descubrir la realidad sobre la que actúan, el ver. Segundo, diagnosticar sobre esa misma realidad con la ayuda de las ciencias humanas y fundamentalmente a la luz de la fe, juzgar. Y tercero y último, transformar esa misma realidad
que ha sido descubierta en el paso 1, que ha sido diagnosticada en el paso 2, según el plan liberador. Esto es el actuar. Buenos días, mi nombre es Lía Salinas, soy la directora del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Baltimore y junto con el padre Edgardo Jara estamos trabajando en la articulación de las comunidades eclesiales de base con su parroquia de San Camilo y con las comunidades de la Arquidiócesis de Baltimore. Hemos sido invitados, el padre y yo, a representar a los Estados Unidos en la reunión anual de los asesores de las CEBs, Comunidades Eclesiales de Base de Latinoamérica. La reunión tendrá lugar en la ciudad de Guatemala, donde con los otros representantes del continente vamos a poder aprender y ver una articulación de cómo comenzó la iglesia con comunidades eclesiales de base. La temática principal de este encuentro es sobre todo la evaluación de las pequeñas comunidades en una realidad actual del siglo XXI. Para dónde están las pequeñas comunidades caminando y cuál es el futuro de estas para los años venideros. Son comunidades que se reúnen en sus casas, en sus hogares, para estudiar la palabra, para formar comunidad, para hacer familia. Hay unas también se reúnen en los salones de las parroquias y son grupos de personas que hacen estudio bíblico y que se acompañan, ¿no? Van caminando juntas y van fortaleciéndose. Completamente conectado cuando el Papa dice que hay que salir, que hay que ir afuera, que hay que buscar a aquellos que no están en nuestras iglesias, que no son aquellos que vienen todos los domingos a misa. Aquellos son los momentos donde las pequeñas comunidades pueden estar en sus barrios, en sus casas, las familias reunirse en torno a la palabra, en torno a su experiencia de vida, cómo Dios ha venido trabajando en sus vidas y ellos mismos pueden ir construyendo teología desde la base y desde ahí obviamente hacer comunidad de comunidades, que es la parroquia. ¿Qué no es una comunidad eclesial de base? Y es importante tener en cuenta estos elementos. Hacer una comunidad eclesial de base no es únicamente organizar un grupo de personas relacionadas entre sí o que tengan un común denominador. Porque exista un grupo de personas que se reúna semanalmente para dialogar, rezar, reflexionar, no quiere decir que eso sea una comunidad de base. Todo eso puede ser bueno, pero por solo eso, un grupo es una comunidad eclesial de base. Para llegar a percibir mejor lo que realmente es una comunidad eclesial de base, veamos detalladamente lo que no es. Una comunidad no es un grupo de oración, ni una cofradía o una asociación piadosa. La Legión de María, los comités de Cáritas, las Damas Vicentinas, la Cofradía del Santo Sepulcro, los terciarios franciscanos, entre muchos otros, son asociaciones muy respetables de cristianos que se agrupan para promover el culto a la Virgen María, la ayuda a los necesitados, la devoción a Cristo muerto por nosotros o el espíritu de San Francisco de Asís, pero no son comunidades eclesiales de base. La comunidad eclesial está llamada y se organiza para vivir todos los aspectos de la iglesia. No es un grupo más entre estas asociaciones de cristianos. Ella, la comunidad, es fundamentalmente un grupo de creyentes de la base de la iglesia. Es la primera expresión sociológica de la iglesia para anunciar la buena nueva y transformarlo todo en la perspectiva del reino. Los distintos movimientos o asociaciones piadosas viven especialmente algunas dimensiones eclesiales. La comunidad eclesial sigue siendo iglesia celular. Reúne en germen y en acción todos esos aspectos y de ningún modo es una nueva alternativa frente a estas asociaciones. Más bien las respeta y las promueve, pero es consciente de su diferenciación esencial. Tampoco son un grupo de estudio, ni de reflexión, ni de discusión.
Es cierto que en una comunidad eclesial hay diálogo, hay reflexión, hay estudio de la realidad, pero las comunidades no son eso, ni están para eso solamente. Las comunidades no son un grupo especializado, asumen la globalidad eclesial y por lo tanto todo aquello que constituye la iglesia, aunque al nivel más básico y primario. Es posible que por el momento no asuma todos los elementos y actividades eclesiales esenciales, pero aun cuando no todos esos elementos los explicite en un momento dado por su propia naturaleza, está orientada a ejercerlos cuando lo crea oportuno y necesario. Las comunidades eclesiales de base no son solamente un grupo de base. La comunidad eclesial de base no es un club de madres o una junta vecinal o una pequeña organización de servicios comunales. Estas comunidades no se agotan en un grupo natural de base. No se limitan a analizar y a solucionar los problemas de la base. Los problemas concretos que vive un determinado grupo sociológico pueden ser un buen punto de partida, pero una comunidad eclesial de base no se limita a solucionar problemas materiales, sindicales, culturales o comunales. El desafiar y solucionar esos problemas los ve dentro de una concepción global de la liberación que no se limita a meros triunfos o conquistas materiales. La liberación integral abarca también otras dimensiones fuera de lo material. Las comunidades eclesiales tampoco son un grupo aislado. Las comunidades no son un hecho aislado que surge de la buena voluntad de un pequeño grupo de personas, tampoco son fruto de una determinada planificación pastoral o del impulso de una persona dinámica. Estas comunidades son efecto natural de una toma de conciencia de los pobres, de sus integrantes, humildes como son, destinatarios privilegiados del mensaje de salvación de Cristo, y partiendo de una iglesia que se define a sí misma como pueblo de Dios. Este esfuerzo de renovación pastoral y de cambio de mentalidad tiene su expresión más importante en el Concilio Vaticano II. De ahí que las comunidades, por ser el nivel eclesial más integrado del pueblo, son precisamente la expresión más vital de esa concepción. Es su primicia y su dimensión más eficaz. Y finalmente las comunidades, importante esta anotación, no son un grupo de protesta. Las comunidades eclesiales de base no es un grupo de profesionales de la protesta o de la contestación, aunque en ellas esté muy presente también la denuncia profética. La denuncia es uno de los aspectos constitutivos del mensaje de salvación. La injusticia social, la no autenticidad de muchos cristianos, las manipulaciones en los medios de comunicación, los antivalores de la sociedad de consumo, las riquezas desmedidas, los engaños al pueblo, las mentiras de los gobiernos de turno y de los políticos, la explotación de los campesinos, la dominación cultural y tantas otras formas de opresión van a ser valientemente denunciadas por estas comunidades, sobre todo cuando afectan directamente a los derechos de las mayorías. Pero esta actitud de denuncia de las comunidades eclesiales de base va siempre articulada con el anuncio de salvación al pueblo. No se quedan en el mero rechazo, trabajan en la construcción del reino, que es reino de justicia, de amor y de paz. Es importante destacar que estas comunidades están constituidas por humanos que conforman un grupo que por más religioso y fraternal que sea, tiene fallas, hay tensiones, hay defectos. Las comunidades eclesiales de base, como grupo humano, corren diversos peligros. Algunos de ellos lamentablemente ya se han dado en ciertos grupos. Citaremos algunos que rodean a las comunidades con la finalidad de que, desarrollados dentro de ellas mismas un gran sentido de autocrítica, puedan fácilmente ser superadas.
peligros o riesgos en que pueden incurrir los miembros de una comunidad eclesial de base. Primero, pérdida de sentido eclesial, que puede expresarse de múltiples formas, aislándose en sí mismas, anatematizando a quienes no siguen su línea, distanciándose de la comunión con los obispos, convirtiéndose en una mera instancia sociopolítica. 2. Que haya una tendencia a convertirse en una organización piadosa y clericalizada. Tercero, la posibilidad de caer en sectarismos políticos. Cuarto, el convertirse en un simple grupo sociológico, donde se analiza la realidad y se buscan soluciones a los problemas concretos de la vida. Quinto, convertirse en un simple grupo contestatario y resentido, con marcado predominio de la crítica y de la denuncia. Sexto, la anarquía organizativa. Ese democratismo exagerado sin delegación de funciones, variedad de ministerios y responsabilidades personales. Diremos entonces que, aunque estos y muchos otros defectos rodean a las comunidades eclesiales de base, como organización con limitaciones humanas, hay que reconocer que al menos hasta la fecha estas comunidades han sabido prevenirlas o superarlas, gracias a su gran realismo, espíritu de autocrítica y apertura en el diálogo. Muchas gracias por la atención. Esperamos que con esta anterior presentación se hayan dilucidado algunas inquietudes respecto a las bien llamadas comunidades eclesiales de base, pero sobre todo que hayan quedado muchas por resolver que nos exhorten a reflexionar el hoy. ¿Qué estamos haciendo por nuestras comunidades? ¿Qué estamos haciendo por nuestro entorno social? ¿Qué estamos haciendo por aquellas que pertenecemos o que pertenecen a esa base que necesitan un acercamiento, una mano de parte de nosotros que somos iglesia? No nos podemos quedar en el momento histórico, no nos podemos quedar en los años 50, 60, 70, 80, donde se marcó un auge importantísimo de estas comunidades. La invitación es traer a hoy, con beneficio de inventario, al mañana, toda esta serie de informaciones, todo ese contexto social, toda esa revolución, toda esa resistencia que se pregona a través de estas comunidades eclesiales de base. Sea pues esta una invitación sincera de apertura a que todos nosotros nos involucremos, replantemos y rehagamos una mirada a nuestra iglesia, a nuestro entorno social y definir si somos comunidades eclesiales de base. Y si no, sea este el momento para propiciar un recambio en nuestro quehacer, en nuestra mentalidad. Queda pues la invitación puesta sobre la mesa. Muchas gracias nuevamente por su deferencia. Que el Señor nos bendiga a todos. Gracias. Corazones que se funden, esperanzas renovadas, voluntades que se unen, el amor que no desmaya. Es el grito
es el sueño, una mano extendida, un abrazo, una caricia, una tierra remozada. Corazones que se funden, el amor que no desmaya. Una voz que se une al canto, una espera que termina, la noticia que reanima la verdad florecida, la justicia que repara, ese grito sin descanso, el cansancio de los que aman, solidaridad fecunda. Una voz que se une al canto, la verdad florecida. Que canten los pueblos, que vivan la paz, que dance esta tierra por su libertad. Que brille mi pueblo, que brille su luz a los hombres y mujeres que no quieren claudicar. Que venga tu reino, que venga, Señor, a los hombres y mujeres de buena voluntad. Que venga tu reino, que venga, Señor, los pobres de mi pueblo comiencen a vivir. Corazones que se funden, esperanzas renovadas, voluntades que se unen, el amor que no desmaya. Es el grito, es el sueño, una mano extendida, un abrazo, una caricia, una tierra remozada. Corazones que se funden, el amor que no desmaya. Una voz que se une al canto, una espera que termina, la noticia que reanima la verdad florecida, la justicia que repara, ese grito sin descanso, el cansancio de los que aman, solidaridad fecunda. Una voz que se une al canto, la verdad florecida. Que canten los pueblos, que vivan la paz, que dance esta tierra por su libertad. Que brille mi pueblo, que brille su luz a los hombres y mujeres que no quieren claudicar. Que venga tu reino, que venga, Señor, a los hombres y mujeres de buena voluntad. Que venga tu reino, que venga, Señor, los pobres de mi pueblo comiencen a vivir.